El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura les da la más cordial bienvenida a la presentación del ciclo La Primera Raíz. Esta sesión se honra con la presencia de Domingo Alejandro Luciano con nosotros y estará conversando con Carmen Ross, que también está acá con nosotros, para los que les pido un aplauso y al final les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por venir. Creo que ha sido un trabajo largo, pero que está prosperando, de reconocer en México la primera raíz, la importancia que tiene la cultura mexicana y los sentimientos que debe tener. Todo aquello que puede aportar es reconocer que existen estas lenguas y que la primera raíz es un impulso más para que estas lenguas vuelvan con más brillo a la vida de México. Hoy tenemos a un viejo conocido mío, ya tenemos años de conocernos, Domingo Alejandro, que es un poeta de Tabasco, Yocotán, Chontán. El Yocotán, como muchos de ustedes seguramente ya saben, es una lengua mayense, con una, digamos, desde el punto de vista del sonido, se parece mucho al maya de Campeche y al de Yucatán. Bueno, ya vamos a empezar. Bueno, ¿tú en qué parte de Tabasco vives? Bueno, yo soy de más o menos cerquita del centro, ¿sí? De una comunidad que se llama Tapotzin y el municipio se llama Nacajuca. Y por cierto, el nombre de mi comunidad está en lengua náhuatl. Sí, Zapote 5 es el lugar de los chicos zapotes, si alguno lo conoce. ¿Y qué haces ahí? ¿A qué te dedicas? Aparte de ser poesía. Pues anteriormente, cuando estaba iniciando mis estudios, pues yo ahora sí que colaboraba también en la tejedura de petates. Yo tejía petates de cañita, que es una especie de tapete, pero que se ponía encima de la cama, o sea, antes, ¿no? Porque ahorita pues ya es el colchón, ¿sí? Antes era el petate, y antes de irme a la secundaria, pues tenía yo que echarle al petate, ¿no? Tenía que terminar mínimo uno o dejar medio petate, pues. Y entonces, y posteriormente me fui a conocer otras cosas. Yo estuve también trabajando cuando entré en la preparatoria, que nada más duré como una semana. Estuve como aprendiz de mesero, ¿sí? Estuve en un conocido hotel de Villahermosa, pero pues no se me dio ser mesero, ¿no? Pero sí estuve ahí, y posteriormente, terminando mi prepa, pues me fui a buscar otros horizontes, ¿no? Fui a buscar otros horizontes que pues de alguna u otra forma me han llevado hasta acá, ahora sí que venir hasta este espacio, y que ustedes pues tengan la oportunidad de escucharme. Y créanme que eso pues fue algo que pues en breve instante van a escuchar. Antes de sentarnos aquí, me dijiste que trabajabas en el ámbito de la cultura ya. Sí. Y que estabas organizando. Mira, actualmente estoy colaborando en la Dirección de Cultura Popular, que pertenece al Instituto Estatal de Cultura del Estado de Tabasco, y estamos ahí en la coordinación de lengua y literatura en lenguas indígenas. Ya estamos preparando unos proyectos pues que tienen que ver con las cuestiones de esto del día, las celebraciones del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ya con la Dirección General de Cultura Popular a través del programa PROVISI, que pues aquí la licenciada Adriana Alonso Campo, y a través del maestro Juan Gregorio Regino, pues estamos impulsando ese proyecto que se llama De Tradición y Nuevas Rolas. Y para los últimos días de
de agosto vamos ya en la cuarta edición, ¿sí?, del cuarto encuentro de escritores en lenguas originarias de Tabasco. Me habías dicho también que este encuentro tenía otra idea, aparte de incluir escritores, sino incluir a todos aquellos que querían ser escritores. Claro. En lenguas indígenas. Efectivamente, de hecho, dentro del programa pues está de inicio una conferencia, ¿sí?, una conferencia magistral. Posteriormente tenemos un taller que va a estar coordinado con un personaje muy importante también de la literatura en lengua maya, ¿sí?, el maestro Feliciano Sánchez Chan, sí, va a estar allá. Y la conferencia va a estar dictada por la novelista Sol Semo, también es maya, es de Yucatán. Y dentro de esos programas pues, tenemos también la participación de jóvenes que están escribiendo en música en lengua tzotzil, en lengua chol, en lengua yocotán, y vamos a tener también esas actividades, pues forma parte pues de la creación del arte de la lengua, ¿no? Soy muy chismosa, yo pregunto cosas, pues no podía cuando voy a referir una conversación que tuvimos afuera mientras comíamos. Le pregunté, ¿eres casado? Sí, ¿cuánto? Sí, todo me dijo, todo, la edad de la esposa, de la y le pregunté algo. En México es un país con una fuerte herencia machista. Una herencia que hemos heredado, sostenido y cultivado, herencia azteca, maya, zapoteca, purépecha, española, francesa, inglesa, mazateca, ¿verdad? Imagínense, ya los mazatecos tienen 4 esposas, 3, y si vieran que te contentas, ¿eh? Estoy pensando que una tenía, les decía, y yo soy de Leona, ya la cosa es distinta, pero mi tía le decía al marido, búscate otra, así nos repartimos el mal carácter. Bueno, pues yo le preguntaba de la esposa, y me dijo que y sobre el machismo, que cómo resolvía, o si trataba o no de resolver, el machismo que daña tanto a las mujeres y en consecuencia a la sociedad. Y me dijo así nomás para que se me coseta la boca, que él hace ejercicio, no son ejercicios, él hace costura, él ayuda a su mujer a coser. Entonces me gustaría que hablaras un poco de esto. ¿Qué coses? ¿Cómo coses? ¿Quién te enseñó? ¿No te sientes afeminado cuando lo haces? Y si te sientes, ¿no te importa o qué? Bueno, yo creo que esa es una pregunta, ¿cómo se contesta, no? Pero, bueno, realmente siento que en estos tiempos ya no debe existir esa palabra, siento yo. Para mí, pues, en lo personal, de machismo, pues es ser muy así, ¿no? Pero sin embargo, yo ayudo, ¿sí? Porque es también parte de la responsabilidad de la casa. Nosotros, bueno, yo en mi casa, mi familia es mi esposa, mis 3 niñas y un hijo, entonces pues, tengo que lidiar con 4 mujeres ahí en la casa, ¿no? Te imaginas, si me porto mal, pues entre las 4 me dan, ¿sí? Pero sin embargo, te digo que les comento que yo, en lo personal, pues también tengo que hacer las cosas porque no va tiempo, pues, ¿sí? Mis niñas son pequeñas, mi hijo acaba de salir de la primaria, me da mucho orgullo, puedes decirlo, salió con una buena calificación, ¿sí? Con 9.8, por los puntos ya de llevar 10, pero pues eso es un esfuerzo pues entre dos, no nada más mi esposa o yo, sino entre los dos, y vamos caminando juntos, pues. Y en mi caso, pues de manera familiar, pues nos llevamos bien, pues, como dicen, nos llevamos bien y pues compartimos esa labor, ¿sí? Y la pregunta de que cómo aprendí a costurar, pues yo creo que fue una necesidad, ¿sí? A raíz de que mi esposa sabe costurar, ¿sí? Ya cuando la conocí, ella sabía, pues,
como decía el cuento, ¿no?, de Augusto Monterroso, cuando desperté ella ya sabía, ¿no?, ya sabía costurar. Y entonces les voy a contar que lo que no le conté a Carmen Ros, que ella, cuando se estaba lidiando, estaba dando con mi segunda niña, tuve la necesidad de costurarle su bata, ¿sí? Porque ella no podía, pues, o sea, decía allá las comunidades en mi pueblo dicen, no, es que cuando la mujer se acaba de lidiar no puede hacer varias actividades, ni costurar, ni hacer nada, se tiene que cuidar, pues, ¿sí? Y entonces, que decía, en mi familia, mis hermanas, pues no, mi mamá tampoco sabía costurar, entonces ¿cómo le hago? Entonces ella decía, no, pues yo te voy a decir cómo y tú la vas a cortar. Entonces dije, bueno, pues si la corto y agarro la tijera, nada más tendí la tela, ¿sí? Tendí la tela así como una hoja blanca, la doblé y digo, ¿y ahora qué hago? Y digo, no, pues córtala, órale. Y agarré y nada más a cortar como si fuera un muñequito ahí, ¿no? Y la corté y hice la forma. Entonces, ¿y ahora qué? No, pues lo vas a costurar. Híjole, ¿y ahora cómo? ¿Qué hago? Y luego no sé utilizar la máquina y si me costuro el dedo. No, pues yo cómo la aprendí. Tenía yo 10 años cuando aprendí a manejar la máquina y nunca me costuré la mano. ¿Sí? Y entonces ahí es donde empecé ya a costurar y a tener ahora sí que ese vínculo con la máquina de tejer. Y entonces pues nunca me imaginé que también iba a tejer pantalones. Nada más como nota informativa, sangrona, pero bueno. La palabra rapsoda en griego quiere decir eso, el que cose y canta. Yo supongo que el que cose y canta versos, en este caso cose y canta versos y teje. Te quiero preguntar una cosa. ¿Quién se encontró a quién? ¿Quién le coqueteó a quién? ¿Tú a la poesía o la poesía a ti? Yo creo que pues yo tuve que hacerlo, ¿no? Igual que tuve que buscar a mi esposa, que no, pero es una necesidad. Pues yo tuve que encontrar mi segunda esposa, ¿sí? Porque es la poesía, ese género mujer, ¿no? La poesía es la segunda, ¿no? Pues yo tuve que buscarla por una cuestión que ya estábamos terminando la preparatoria, como yo llevábamos la asignatura de de literatura, y el maestro nos decía, tenían que hacer una antología de textos literarios, ¿sí? Y tienen que hacer una creación de ustedes. No lo dijo de esa manera, dijo no, tienen que inventar su propia poesía, ¿sí? Y entonces dije, pues chido, ¿cómo le hago, no? A mí, pues prácticamente en ese tiempo pues, no me daba por leer, ¿sí? Sino que estaba enfocado a otras cosas. Me gustaba más derecho, me gustaba más ciencia de la salud, ¿sí? Contabilidad en ese tiempo. Y entonces a ver qué hago, ¿no? Y entonces ya estaba por llegar el tiempo para entregar el trabajo. Lo que tuve que hacer es internarme ahí en la biblioteca y empezar a buscar. A ver, sí, hice la antología, pero ahora yo inventar una poesía o un cuento, ¿cómo le hago? Y entonces, cosa curiosa, ¿no? Encontré el libro, que por cierto lo volví a encontrar de nuevo, pero ya estaba todo deteriorado, ya el libro de Pablo Neruda, 20 poemas y una canción desesperada. ¿Por qué 20 poemas y luego una canción? Pues se supone que es poesía, no es canción. Y entonces me gustó el poema de, ¿cómo se llama? Me gusta cuando calles, porque estás consciente. ¿Y qué quiso decir el poeta con esto? Aunque pues en Tabasco pues, ustedes conocen y saben que pues, el gran poeta de Tabasco pues, es Carmen Pellicer, y el segundo está José Carlos Becerra, aunque
Los dos tienen el mismo nivel, sí, pero el otro escribe más libros, pues, más fuerte. Y entonces, ahí fue que me dije, bueno, estas palabras tan sencillas, ¿no? Palabras tan sencillas para escribir. Entonces ahí fue donde yo empecé a escribir. Luego empecé a leer algunos rimas, algunos versos de Adolfo Becker, por ejemplo. Y entonces dije, no, pues sí, entonces si ellos escriben así tan sencillo, yo también lo escribo, ¿no? Y entonces ahí escribí y me nació, pues me quedó esa espina que hasta hoy me sigue ahí picando, ¿no? Y es lo que me está dando este espacio, y que pues de alguna otra forma pues ya hay productos de eso, ¿no? Y entonces yo escribí ese poema, y por cierto el maestro le gustó mucho, y lo agarraron o lo tomaron para hacer una poesía coral en verso, ¿sí? Con rima y todo, ¿no? Que se escuchaba muy bonito. Entonces, posteriormente, como ya me creían, ya decían, no, pues es poeta, escribe. Y luego me llegaban los compañeros ahí, oye, ¿tú qué escribes? Ven para acá. Oye, dice, quiero que me eches la mano, ¿no? Así se dice en Tabasco, que me eches la mano. A ver, ¿de qué se trata? Oye, quiero escribirle un poema a mi novia. No, pues es que, ¿y ahora qué? Es que quiero escribir una carta. Órale. Pues entonces a un amigo le dije, órale, lo escribo. Y empecé, a ver, ¿cómo es tu novia? Tráeme una foto. Y órale. Y sí, obediente el compañero, y me llevó la foto, ¿no? ¿Te imaginas? Se imaginan, ¿no? Y entonces lleva la foto y empezamos a escribir. Y órale, escribir, ya lo habíamos hecho, hacía mano. Luego dice, ahora te toca llevarlo a maquinar. Órale. Pues yo escribí, no tenía yo máquina de escribir, sino él sí, porque era hijo del maestro, ¿sí? Y entonces sí, lo llevó a su casa y dijo, y te llega la chava, uy, escribió un poema que no sé qué, y pues era el chavo, ¿no? Pero nunca dije que era yo el autor, ¿sí? Y entonces, de ahí me dice, uy, se le gustó el poema a mi chava, es mi novia, ¿a poco? Sí, nada. ¿Y ahora qué? Le digo, pues ya te hice los poemas, ya te hicieron caso, ¿y ahora qué? Vamos, dice, vamos, te voy a invitar a unas empanadas. Ah, qué bueno, órale. ¿Sí? Y entonces ahí fue, pasando la voz, ¿no? Oye, dice, Domingo sabe escribir poemas. Ya, pues dije, no, pues esto ya deja algo, ¿no? Ya deja algo. Pues órale, y entonces pues ya vi que ahora sí que daba frutos. Yo dije, pues ahora. Y entonces es como el sembrador, ¿no? Que siembra una planta, pues ya ve que está creciendo, ya ve que ya está echando flores y todo, pues órale, a plantar más y echarle agua y abonarlo, ¿no? Y entonces lo que hice, ya empecé pues a leer a otros autores, ¿sí? A leer, a ver qué tal lo escriben ellos, ¿no? Cómo lo escriben, de qué manera, ¿no? De qué transmiten, pues. Entonces ahí fue donde yo empecé a acercarme a la poesía, ¿sí? Conocí varios libros, de ahí principalmente leí el libro de cómo acercarse a la poesía de Walter Crouch, ¿sí? Me gusta mucho su poema, su primer poema que hice ella, ¿no? Que cuando se le fue el globo, ¿no? Y entonces ya no está desanimado. Entonces, a raíz de eso, yo empiezo a escribir y ya todos mis textos lo iba yo guardando. Escribía y guardaba, escribía y guardaba. Entonces, a tal grado que había yo prácticamente escribir más o menos como 100 poemas. Ya tenía supuestamente ya estaba para decirle a Carlos Pellicer, ¿no? Pues ahí voy, ¿no? Y entonces, y ahí conocí un taller literario, ahí en la biblioteca del municipio, y entonces empecé a frecuentar y le llegué al maestro por primera vez, le llegué mis textos. Y digo, ¿sabes qué, maestro? Pues yo ya soy escritor. ¿Cómo? Sí, yo ya soy escritor, ya aquí tengo 100 poemas, necesito que a ver de qué manera me lo pueden publicar. Ah, caray,
Y luego agarras el maestro. Ok, vamos a revisarlo, dice, a ver qué indica es. Alguien que pueda publicar estos textos. Vale. Y lo revise y yo, tachitas y radioteos, y ya parecía la maestra Carmen Rosas hace rato rayando. Y entonces dije, maestro, le dije, ¿por qué me lo tachas? No, es que aquí lo que quisiste decir en este verso lo están diciendo acá, otra vez, ¿no? Y entonces, bueno, pero y no están bien. No, sí, dice, o sea, tus textos están bien y bien armados, pero solo le falta ir con la métrica y con la sintaxis y con esto y todo. Pues es lo que me están diciendo que está bien. Y entonces, y sí, me rayoteó 5 poemas en ese sábado, porque se daban los sábados 5 poemas. Llegué a mi casa y ahora qué hago. Pero no me di por vencido, ¿no? Y dije, no, todo lo que me rayoteó lo voy a volver a escribir, ¿sí? Rescatar las palabras que me dejó. Y luego pues resulta que sí era la intención, que dejó algunas palabras ahí sin rayoteo para que yo los vuelva a reescribir, pues. Y entonces sí, lo escribí y lo llevé. Le digo, ¿qué maestro? Te volví a traer el texto que me rayoteaste el sábado pasado. Qué bueno, a ver cómo te quedó. Y le digo, ahí vas. Y entonces ahí me empieza a recomendar libros. Sí, es que tienes que leer, tienes que hacer esto y todo. Bueno, a los 1 año me invitan a participar en un encuentro de escritores tabasqueños, que él era integrante de esa asociación. Y entonces cada taller literario iba a llevar a los participantes, iban a mostrar trabajos, pues, y en ese tiempo pues dice el maestro, oye, tú vas tú, Pedro, vamos. Y me toca a mí subir así como ahorita, ¿no? Con toda la gente, pero nada más que puros escritores ahí grandes, todos barbudos y con pelos ya, ¿sí? Entonces dije, no, otros con sombreritos así de chiquitillos ahí, otros con melenas hasta por acá, ¿no? Y yo cómo voy a hacer, cómo me vería yo por allá, ¿sí? Y entonces empiezo a leer mis textos en español. Todo lo que les estoy contando ahorita es en español. Y entonces terminé de leer mis textos. Alguien me dice, no, pues interesante y todo. Y bueno, ahí vas, ahí. Siempre me van, donde voy, me recomiendan lectura, leer. Ok. Entonces, alguien del público se levanta y dice, ¿de dónde eres? No, soy de una comunidad de Nacajuca. Además le dije si soy de comer, no, soy de Nacajuca. Dice, ¿pero de qué parte? ¿Eres del centro de Nacajuca? No, soy de una comunidad. Ok. ¿Y allá se habla todavía el chontán? Dice, sí, le digo, yo hablo. ¿Y entonces por qué no escribes en tu lengua? Sí, le digo, ya, me pego duro, chavo. ¿Qué onda, no? Y entonces valió mucho su palabra, pues. 2 palabras, ¿no? ¿Por qué no escribes en tu lengua? Ahí empieza ya, dirían por ahí, este camino. Pues yo tengo ganas de hacer una preguntita. Yo te oí decir hace 5 minutos que cuando leíste a Neruda y otros poetas antes de escribir tu propia creación, por Ricardo, dijiste que está muy fácil. Sí. Y ahora, a la luz de los años y con el trabajo, tus procesos de creación son muy fáciles. No. Danos cuenta de uno, por ejemplo. Claro. De hecho, escribir en lengua indígena tiene sus propios procesos, ¿sí? Porque no es lo mismo escribir en lengua indígena, en lengua yocotana, en este caso en lengua materna, no es lo mismo escribir en español.
Entonces ahí es donde me doy cuenta de que escribir no es tan fácil. Yo pensaba que era fácil, pero no. Y entonces, y recuerdo pues que en los textos que yo empecé a escribir en el 97, ahí los tengo. Esa es una religión que a veces me da ganas a veces de revisar, y voy y reviso y hasta yo mismo me río de que escribí en ese tiempo. Y entonces le digo que no es tan fácil escribir, pues más en lengua indígena, porque tienen sus propias formas, sus propias estructuras, y eso a veces para traducirlo al español es un poco complicado. ¿Sí? Tenemos que utilizar nosotros varios recursos para ver de qué manera quede tal lo que en Yucatán, en este caso, quise decir. Y prueba de ello les quiero compartir un texto que me dio ahora sí que me dio dolor de cabeza para escribir. Recién interpreta, ¿no? No, que muy fácil. ¿Cómo se llama el poema? Se llama Cherajucá. Cherajucá en español. No me digas en español. En Yucatán, Cherajucá. En español es ofrenda, pero dice Cherajucá. Tan que ubete ujuloveik. Tuyaco que ponte. Utsupe wa ukul no shibalo. Ni un tumachubi que shkune que no tan que shite. Ni un tumachubi kamba utsi ubisan que kaba. Ni un tumachubi que no shipaco. Utoki uche ako to ponte ognacha. Ni un tumachubi que shupo aka. Ni un tumachubi que uleni bo inde. Kowi chichukolang chuutang ubut sipom kamapulwani kang ukutsakinispe. Y van a ver por qué no es lo mismo en Yucatán que en español. Ofrenda. En mis manos cremina el sonido del viento. Sobre mi rostro se incrustan los ojos del viejo jaguar. Nadie sabe lo que tengo en mi sangre. Nadie sabe las letras que lleva mi nombre. Nadie sabe cuándo mis abuelos comenzaron a danzar frente a la jícara y el metate. Nadie sabe cuándo termina la noche. Nadie sabe cuándo llega el cansancio. Sobre el silencio se guarda con el humo del incienso. En el fondo del saumerio, en el perfume de las flores. Que hay un poema que se llama Tejedora de Petate, que te tomó hasta donde me dice el pajarito y la fuente seria, que tomó meses. Sí. Aquello que parecía tan fácil de Perú de copiarle, imitarlo con ella con tú hiciste, te tomó meses. ¿Podrías leerlo? Sí. Igual es una tejedora, pues en Yucatán son 3 palabras en esa misma. Ish, hit y pop, 3, que en español es tejedora. Bien. Ish y pop. Chumutu pangitum uchenen kachela unumeha. Shambao kisang unumilakin. Ukite ukini, ukite orotsahi, ukite utang. Okubo ide akar. Oku kushtekile tupak, ukite uorahi, tupak kushle. Tejedora de petates. Sentado sobre una piedra, observa pasar los años. Paso a paso mira el tiempo. Teje sus días, teje su historia, teje las palabras. Con sus manos cansadas, con su espalda adolorida, teje las horas de su existencia.
Gracias. ¿De dónde salió este poema? ¿Cómo llegó a ti? Mira, mi esposa o mi familia, aparte de que mi esposa en este caso, aparte de que ella costura, también tejió arte, que es lo que yo decía, ¿no? Que yo también hice esa actividad. Y estando yo ahí sentado en mi silla y ella tejiendo, me salió o me inspiró esa imagen, ¿no? Cómo iba tejiendo, cómo iba entrelazando la cañita, ¿sí? Cómo lo iba haciendo, pues entonces dije, no, y empecé a escribir. Cuando se empieza a tejer el petate, se mide, ¿sí? Y son 9 pasos que tienen que dar, no es con metro, ahí con un flexómetro, no, sino es paso a paso, con pasos, ¿sí? Entonces son 9 pasos, por eso dije paso a paso, mide, ¿sí? Entonces eso, pues para mí es un poema muy importante, puesto que se lo escribió a mi esposa, pero también tiene algo que ver con lo que nosotros hemos estado haciendo, pues, y dejamos de hacer, porque ahorita el petate ya nadie lo hace, ¿sí? Ya nadie lo hace, el mismo material pues ya igual ya se terminó, pues, se acabó. De los poetas en lenguas indígenas, ¿cuáles te han atraído más? ¿Cuáles te han atrapado? ¿O bajo cuáles has estado escribiendo? Mira, hay muchos que considero maestros, ¿sí? Maestros, porque prácticamente cada escritor, cada maestro que me he encontrado en este caminar, en este trayecto, he tenido sus libros y tengo sus libros como una joya. Los conservo mucho, los cuido mucho, porque de ahí he aprendido mucho, ¿sí? Tener o poner en alto las lenguas indígenas a través de la literatura es prácticamente un esfuerzo, una gran, dirían por ahí, una gran búsqueda que a lo largo de los años pues se ha logrado. Es una lucha, pues, y eso considero que esos espacios pues lo estamos retomando nosotros, y uno de ellos pues es el maestro Juan Gregorio Regino, que fueron de los primeros que yo conocí, ¿sí? De los primeros que yo conocí en el 2003, ¿sí? Yo fui becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la categoría de escritores en lenguas originales, y fue uno de mis asesores en ese tiempo, en mi primer libro que ya se publicó. Y también está el maestro Natalio, que también he leído sus obras, he leído a la maestra Briseida Tobasco, ¿sí? He leído, digamos, qué lengua. Lengua escribe cada uno. bueno, en este caso el maestro Juan escribe en mazateco, ¿sí? Briseida Tobasco en maya, el maestro Natalio Hernández en náhuatl, igual el maestro Juan Hernández, que también escribe náhuatl, ¿sí? Tienen muchos libros publicados, y pues ahorita conozco muchos compañeros, muchos amigos, pues yo le digo amigos y maestros también, porque a raíz de sus trabajos pues también uno va aprendiendo de eso. Yo he leído varios compañeros, varios amigos, hay una Pineda que escribe en zapoteco, ¿sí? Y bueno, y otros que pues se me olvidan, pero sí los conozco, pues. Cuando estábamos conversando a la hora de la comida, estabas muy dispuesto, no tenías hambre todavía. Claro, ahorita sí. Me contaste algo que me pareció muy interesante. Me diste los nombres de poetas y escritores, bueno, artistas de la palabra en lengua española, y tu deseo, si no es que proyecto, de traducirlos al chocotano. Efectivamente, pues están
escritores ya dirían por ahí los consagrados y los que ya se han ido, pero sus obras siguen presentes en la memoria de los pueblos, ¿no? de la gente. Y en este caso pues está Carlos Pellicer, José Carlos Becerra, está Licho Macero, hay otro de Aranco, Octavio Paz, Pablo Neruda, que son de otros países, pero también mi ilusión es armar un libro o una antología de textos que tengan que ver con la cuestión, con temas diversos, pero traducidos a la lengua yocotana, para que pues, de alguna u otra forma esas obras se sigan conociendo, ¿sí? se le sigan llegando a las nuevas generaciones, pero en lengua yocotana. Y ojalá que lo pudiera yo lograr algún día. ¿Cuál es el poema que sabemos que empezaste escribiendo en español y luego te picaron y te dijeron ¿y por qué no escribes en yocotano? Y empezaste a escribir en yocotano y ahora que traduces al español? Así. ¿Cuál es la dificultad de traducirse a sí mismo? Y si puedes leer un poema que te haya costado particularmente, digamos, mayor esfuerzo o dificultades particulares, específicas, en traducir. Bueno, de hecho, aquí tengo un texto, ¿sí? Que se lo escribí a mi esposa. Claro que es totalmente, sí, hay un texto acá. Está en español. No es las mismas palabras que se utilizan para escribirle un poema en español a una mujer que escribirle en yocotano. ¿Sí? Ishik. Jum tu waish ek ok tu ba'u. Kola ta'ak o tu shom tu yawaish o kolote. Kola kubinda o kaya chinay la ishkuchanen la akro. Tan fikro kitzignak ta kochi. Tan kahut kushenta kushlek tanahut. Koye uwa tutotsom tok ututsom. Ishik kitzignak ishik naha. Tanam kecunang akaba tangukom kak. En español pues yo creo que ahora sí que van a identificar de que realmente no tiene nada que ver con esto. Mujer, dueña de las estrellas, criatura de la luna, vamos a danzar bajo la ceiba, vamos a escuchar el canto de los brillos. Ven a contemplar la noche, deja que mis manos se deslicen sobre tu piel, deja que mis ojos habiten en tus ojos, que mis besos se mezclen con tus besos. Mujer verso, mujer sueño, deja guardar tu nombre en lo más profundo de mi lengua. Están las 5 señas que ya es hora de dar espacio para las preguntas, para los comentarios de la gente que tan amablemente nos acompaña en la promoción de estas lenguas para la recuperación o la construcción más amplia y profunda de la mexicanidad. ¿Preguntas? Bueno, antes que nada, pues de igual forma, ¿no? Se me pasó saludarlos y decirle muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Sí, y bueno, ya estaba muy, como dicen en el pueblo, muy calientes en esta onda, ¿no? Bueno, pero mi respeto para ustedes y gracias por estar aquí. Y pues aquí estamos, a que diga quién tira la primera piedra, ¿no? ¿Alguna pregunta del público? Levanten su mano, por favor. Buenas tardes, gracias Román. Bueno, yo quiero felicitar también conmigo la conferencia. He aprendido muchísimo, es un esfuerzo de amigos que son señores de Toluca y por más que a veces no quiera llegar a un paso. Pero bueno, es muy importante caracterizar que cada una de las lenguas narrativas originales
Yo siento, como matemático que soy, que dentro del arte, dentro de la poesía, los aborígenes de nuestro país, pues también tienen una raíz muy profunda, como metafísica, como algo muy abstracto. Yo lo entiendo y lo interpreto así como Yolanda Bello, ahorita nos acaba de decir. Pues realmente es sublime y realmente entiendo que llega a una profundidad muy grande. Y eso entonces no quise ahora dejar de preguntar a mi gran ignorancia sobre el tema. ¿Qué tanta es la cuestión filosófica, metafísica o más que igual de matemática, algo sobre toda esta parte, no sé, de nuestros países originarios? A ver, si ustedes que estuvieron cerca escucharon mejor que nosotros y nos pueden hacer llegar el mensaje, por favor. Sí, puede repetir la pregunta del maestro. Sí, pero fue buenísimo porque no nos llegó Pues no llegó, ¿se escucha mejor así? Sí. Pues muy sencillo, simplemente yo quiero saber si en esta poesía de raíces aborígenes se concentran para mí, desde el punto de vista proceso que yo quiero tener más, una gran interpretación metafísica, una cuestión matemática, es decir, abstracta, porque yo siempre he considerado que los aborígenes de nuestro país, pues radicamos o venimos de un gran